Las 15 partes más extrañas de la Biblia. La mayoría de las personas no ha leído la Biblia de principio a fin. Si eres de los pocos que lo han hecho, probablemente te has encontrado con relatos hermosos, llenos de sabiduría y enseñanzas profundas. Pero también hay pasajes que nos desconciertan, historias extrañas, violentas e incluso escalofriantes que nos dejan con más preguntas que respuestas. Hoy vamos a explorar 15 de las partes más sorprendentes y desconcertantes de la Biblia. Estos pasajes no son los que típicamente escuchas en un sermón o una clase bíblica, pero forman parte de las Escrituras y tienen mucho que enseñarnos. Aunque al principio puedan parecer difíciles de entender, nos ofrecen una mirada al contexto cultural, histórico y espiritual en el que fueron escritos. Te prometo que algunos de estos relatos te dejarán con la boca abierta, mientras que otros quizás te hagan reflexionar sobre cómo Dios ha obrado en medio de situaciones aparentemente imposibles. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre las Escrituras. Número 1. Las langostas del abismo. Apocalipsis 9, 1-11. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como el de las mujeres y dientes como de león. Llevaban corazas como de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros tirados por caballos al entrar en combate. Apocalipsis 9, 1-11. Este pasaje describe una de las imágenes más impactantes y surrealistas de la Biblia: las langostas que surgen del abismo. Estas criaturas no son como las langostas que conocemos. Su descripción las convierte en seres terroríficos y completamente fuera de lo natural. Tienen cuerpos semejantes a caballos listos para la guerra, caras humanas, dientes de león, cabello como el de las mujeres y colas con aguijones como de escorpión. Además, el ruido de sus alas es tan fuerte como el de carros de guerra, lo que aumenta la intensidad de la escena. Estas langostas no actúan por su cuenta. Son liberadas cuando un ángel, que recibe la llave del abismo, abre un pozo de donde surge un humo denso que oscurece el cielo. Estas criaturas tienen un propósito específico: atormentar a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Su poder no incluye matar, sino infligir un dolor tan intenso que las víctimas desearán morir, pero la muerte les será imposible durante 5 largos meses. Lo más impactante es que estas langostas están lideradas por un ser llamado Abadón o Apolión, conocido como el Destructor. Este detalle añade un nivel aún más profundo de terror, ya que representa un caos organizado, un juicio divino que no es arbitrario, sino que sigue un plan meticuloso. El contexto de esta visión se encuentra en el marco de los juicios descritos en Apocalipsis. Este pasaje puede parecer desconcertante, pero tiene un propósito espiritual: mostrar la seriedad de rechazar a Dios y el poder de su justicia. Las langostas del abismo no dañan a quienes están sellados por Dios, lo que destaca la protección que Él brinda a sus fieles en medio de los juicios. La descripción de estas langostas no solo es aterradora por su apariencia, sino también por lo que representan: el tormento espiritual y físico para aquellos que han dado la espalda a Dios. Este relato es un recordatorio de la urgencia de buscar a Dios y de la realidad de la guerra espiritual que se libra más allá de lo que podemos ver. Número 2. El lago de fuego. Apocalipsis 19:20. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 19:20. El lago de fuego es uno de los conceptos más temibles y solemnes de toda la Biblia, descrito en los capítulos finales de Apocalipsis. Este lugar no es un sitio común, sino el destino definitivo y eterno para el diablo, la bestia, el falso profeta y todos aquellos que han rechazado a Dios. Es un lugar de tormento incesante, simbolizado por el fuego y el azufre, que representa la justicia divina llevada a su máxima expresión. La imagen del lago de fuego aparece como el capítulo final de la gran batalla entre el bien y el mal. Tras la segunda venida de Cristo, la bestia, un símbolo de poder corrupto, y el falso profeta, representante de la mentira y el engaño, son lanzados a este lugar. Luego, en el juicio final, el diablo, que ha engañado y llevado a la humanidad al pecado, también es arrojado allí, marcando el fin de su influencia en el mundo. Este lago se presenta como un lugar de castigo eterno, donde no hay salida ni descanso. Además del diablo y sus aliados, este destino es descrito como el lugar donde van aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esto subraya la importancia de la fe y la relación con Dios como lo único que puede librar a alguien de este juicio. Lo impactante del lago de fuego no solo es su descripción como un lugar de tormento eterno, sino lo que simboliza: el triunfo definitivo de Dios sobre el mal y el pecado. Este lugar es el recordatorio de que Dios es justo y que todo mal será castigado. Pero también resalta su misericordia al ofrecernos redención a través de Jesucristo, evitando este destino. Número 3. El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. El Señor puso su mano sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces Él me dijo: profetiza a estos huesos, y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Y los huesos se juntaron, hueso con hueso, pero no había espíritu en ellos. Luego Él me dijo: profetiza al espíritu, y vivirán. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Ezequiel 37. Este pasaje es una de las visiones más impactantes y misteriosas de la Biblia. Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos, esparcidos por todas partes. Estos huesos representan un estado de muerte total, simbolizando a un pueblo que ha perdido toda esperanza y vitalidad. Dios le ordena a Ezequiel que profetice a estos huesos, y lo que sucede después es asombroso. Los huesos comienzan a moverse, a juntarse y a cubrirse de tendones, carne y piel. Pero aunque toman forma, todavía no tienen vida hasta que el Espíritu de Dios entra en ellos. El Valle de los Huesos Secos no es solo una escena de restauración física, sino una poderosa metáfora de lo que Dios puede hacer en situaciones que parecen completamente muertas. Representa la restauración de Israel, que en ese momento estaba en exilio y espiritualmente quebrantado. A través de esta visión, Dios muestra que puede traer vida incluso en medio de la desesperanza más profunda, y que su poder puede revivir lo que parece perdido para siempre. Lo más impactante de esta visión es la combinación de lo sobrenatural y lo simbólico. El hecho de que huesos secos cobren vida y se conviertan en un ejército inmenso es una imagen impresionante de la capacidad de Dios para transformar lo imposible. Este pasaje nos recuerda que cuando Dios habla, incluso lo que está muerto y seco puede revivir y florecer. Además de ser una promesa para Israel en ese momento, este pasaje también tiene una aplicación personal y espiritual. ¿Cuántas veces nos sentimos como esos huesos secos, vacíos y sin esperanza? Aún así, Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas, renovar nuestra fe y darnos un propósito.
transformándonos en un ejército espiritual listo para su obra. Número 4. La visión de las bestias del Apocalipsis. Apocalipsis 13. Vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 diademas en sus cuernos, y en cada cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi se parecía a un leopardo, pero tenía patas como de oso y boca como de león. También vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 se describe una visión aterradora de 2 bestias que representan fuerzas malignas y poderes corruptos que buscan desviar a la humanidad del propósito de Dios. Estas criaturas no son literales, sino simbólicas, y reflejan sistemas, líderes o influencias que se oponen al reino de Dios. La primera bestia surge del mar, un símbolo de caos e inestabilidad en la cultura bíblica. Esta bestia es descrita como una amalgama de animales, un leopardo, un oso y un león. Sus 7 cabezas y 10 cuernos representan autoridad y poder, pero en sus cabezas tiene nombres blasfemos, indicando su abierta rebelión contra Dios. Este ser es empoderado por el dragón, identificado en Apocalipsis como Satanás, y recibe adoración de aquellos que rechazan a Dios. Se le permite perseguir a los santos y ejercer autoridad durante un tiempo limitado, reflejando una era de opresión y engaño. La segunda bestia, que surge de la tierra, tiene una apariencia más engañosa. Con 2 cuernos como de cordero, aparenta ser pacífica o incluso espiritual, pero su voz, como la de un dragón, delata su verdadera naturaleza. Esta bestia actúa como una aliada de la primera, engañando a las personas para que adoren a la primera bestia y estableciendo un sistema donde aquellos que no llevan su marca son excluidos y perseguidos. Este sistema incluye el infame número 666, asociado con el control y la dependencia de los poderes malignos. Estas bestias no solo representan fuerzas en el contexto del Apocalipsis, sino que también sirven como advertencias para los creyentes de todas las épocas. Representan sistemas corruptos, líderes tiránicos y movimientos que promueven el engaño espiritual y la idolatría. La combinación de poder político y religioso corrupto es un tema recurrente en la Biblia y sigue siendo relevante hoy en día. Lo más impactante de esta visión es su capacidad de revelar cómo el mal opera en formas tanto visibles como sutiles. Satanás usa el poder, la manipulación y el engaño para desviar a las personas del camino de Dios. Pero también muestra que estos poderes tienen un límite. La autoridad de estas bestias es temporal y está sujeta al juicio final de Dios. La visión de las bestias nos recuerda que, aunque el mal puede parecer dominante en el presente, Dios tiene el control último. Es un llamado a los creyentes a mantenerse firmes, discernir la verdad y rechazar cualquier sistema o ideología que se oponga a los principios del reino de Dios. Al final, el poder del mal será destruido y los fieles a Dios recibirán su recompensa eterna. Número 5. La mano que escribe en la pared. Daniel 5. De repente aparecieron unos dedos de una mano humana que comenzaron a escribir en el yeso de la pared, cerca del candelabro del salón real. El rey observó la mano mientras escribía. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel 5. El relato de la mano que escribe en la pared es uno de los momentos más misteriosos y simbólicos de la Biblia. Ocurre durante un banquete organizado por el rey Belsasar, gobernante de Babilonia e hijo del famoso Nabucodonosor. En medio de una celebración llena de exceso y blasfemia, el rey manda traer vasos sagrados que habían sido saqueados del templo de Jerusalén para usarlos como simples copas de fiesta.
Mientras bebían vino y alababan a sus dioses de oro, plata y piedra, aparece una mano sobrenatural que escribe un mensaje en la pared. El rey queda paralizado de miedo, su rostro cambia de color y sus piernas tiemblan. Incapaz de entender lo que está sucediendo, llama a sus sabios y adivinos para que interpreten el mensaje, pero ninguno logra descifrarlo. Finalmente, traen a Daniel, un hombre conocido por su sabiduría y por tener el Espíritu de Dios, para interpretar las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel explica que este es un mensaje de juicio contra Belsasar. Las palabras significan Mene, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, tal como se había anunciado, el rey Belsasar es asesinado y el imperio babilónico cae en manos de los medos y los persas, marcando el fin de una era. Este evento es impactante por su carácter sobrenatural y por el juicio repentino que anuncia. La aparición de la mano que escribe es un recordatorio del poder y la justicia de Dios, que no tolera la arrogancia ni la blasfemia. Belsasar había deshonrado los objetos sagrados dedicados al servicio de Dios y pagó un alto precio por su irreverencia. Más allá del impacto histórico, este relato tiene una poderosa enseñanza espiritual. Es un recordatorio de que nuestras acciones están constantemente pesadas en la balanza de Dios. Su juicio es justo, y aunque a veces parece que el mal prospera, todo tiene un límite. La historia de Belsasar nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, si honramos lo sagrado y si estamos listos para rendir cuentas ante Dios. Número 6. La lapidación como castigo. Deuteronomio 21, 18 a 21. Si alguien tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece ni escucha a sus padres, aun cuando lo disciplinen, sus padres lo llevarán a los ancianos de la ciudad y dirán: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así eliminarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto, y tendrá temor. Deuteronomio 21, 18 a 21. La lapidación es una de las formas más brutales de ejecución descritas en la Biblia, y este pasaje en Deuteronomio es uno de los ejemplos más impactantes. Este castigo era parte de la ley mosaica, diseñada para mantener la justicia y la santidad entre el pueblo de Israel. En este caso específico, la lapidación se aplica como castigo extremo a un hijo rebelde, glotón y borracho que persistía en desobedecer las advertencias y correcciones de sus padres. La finalidad de este mandato no era solo castigar al individuo, sino también enviar un mensaje claro a la comunidad de que ciertos comportamientos no serían tolerados. Aunque a primera vista este pasaje puede parecer severo y hasta cruel, es importante entenderlo dentro de su contexto histórico y cultural. En la sociedad israelita, la unidad familiar era fundamental para el bienestar de la comunidad. Un hijo rebelde no solo desobedecía a sus padres, sino que desafiaba la estructura social y los mandatos divinos. En un contexto donde la supervivencia dependía de la cooperación y la obediencia a las normas, este tipo de comportamiento representaba una amenaza para la estabilidad del grupo. La lapidación en este caso no era una medida impulsiva. Antes de que se ejecutara el castigo, los padres debían presentar su caso ante los ancianos de la ciudad, quienes eran responsables de investigar y determinar si el castigo era necesario. Esto servía como una forma de limitar la aplicación arbitraria de la pena. Además, el hecho de que toda la comunidad participara en la ejecución tenía un propósito educativo y disuasorio, subrayando la importancia de obedecer la ley de Dios.
Aunque este castigo suena extremo para los estándares modernos, el pasaje tiene un significado más profundo cuando se interpreta a la luz de la Biblia en su conjunto. La ley mosaica subrayaba la santidad de Dios y la gravedad del pecado. En contraste, en el Nuevo Testamento, Jesús ofrece un mensaje de gracia y redención. Por ejemplo, en el caso de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús desafía la práctica de la lapidación al decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7, destacando el valor del perdón sobre el castigo. Este pasaje de Deuteronomio nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan no solo nuestra vida, sino también a nuestra comunidad. Si bien la lapidación ya no es parte de la práctica cristiana, la esencia del mensaje permanece. El pecado tiene consecuencias, pero Dios también ofrece caminos de reconciliación y gracia para quienes se arrepienten y buscan su perdón. Este relato, aunque difícil de leer, nos muestra tanto la seriedad del pecado como la necesidad de buscar a Dios como fuente de guía y restauración. Número 7. El asesinato de animales poseídos por demonios. Mateo 8:28-34. Y Jesús les dijo: vayan. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. De repente, toda la manada se precipitó por el despeñadero hacia el lago y murió en el agua. Mateo 8:28-34. Este pasaje, registrado en el Evangelio de Mateo, es una de las historias más intrigantes y visualmente impactantes del ministerio de Jesús. Todo comienza cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, donde se encuentra con dos hombres poseídos por demonios. Estos hombres vivían entre las tumbas, alejados de la sociedad, y eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por allí. Los demonios que los poseían reconocieron a Jesús inmediatamente, llamándolo Hijo de Dios, y le suplicaron que no los expulsara al abismo antes de tiempo. En un giro sorprendente, los demonios piden ser enviados a una manada de cerdos cercana. Jesús, mostrando su autoridad absoluta sobre el mundo espiritual, les permite entrar en los animales. Tan pronto como lo hacen, los cerdos, aproximadamente 2000 según los relatos paralelos en Marcos y Lucas, corren desenfrenados hacia un despeñadero y se lanzan al mar, muriendo ahogados. Este evento tiene varias capas de significado. En primer lugar, muestra la autoridad de Jesús sobre los demonios. Los espíritus malignos no tienen poder frente a él, y hasta ellos mismos reconocen su supremacía. La muerte de los cerdos ilustra la destructividad inherente de los demonios, cuyo objetivo es siempre destruir, ya sea a través de los humanos que poseen o de cualquier otra criatura. En segundo lugar, la elección de los cerdos es simbólica. En la cultura judía, los cerdos eran considerados animales impuros, lo que hace que este acto sea aún más significativo. Los cerdos representaban no solo lo impuro, sino también la corrupción espiritual que los demonios encarnaban. Lo impactante de este relato es la reacción de la gente de la región. En lugar de celebrar la liberación de los hombres poseídos, los habitantes le piden a Jesús que se marche. Esto sugiere que valoraban más sus bienes materiales, los cerdos perdidos, que la obra milagrosa de Jesús. Es un recordatorio de cómo, a veces, el cambio que Dios trae puede perturbar nuestro status quo y revelar nuestras prioridades equivocadas. Aunque puede parecer cruel la muerte de los animales, el foco de la historia no está en ellos, sino en la restauración de los hombres que habían estado atrapados por las fuerzas del mal. Este evento nos muestra el poder transformador de Jesús para liberar y sanar, y también nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos cuando su intervención afecta nuestras vidas de manera inesperada. Número 8. Los hijos sacrificados por hambre. 2 Reyes 6:28-29. Entonces el rey le preguntó: ¿qué te pasa?
Ella respondió: «Esta mujer me dijo, dame a tu hijo, para que hoy nos lo comamos, y mañana nos comeremos al mío. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le dije, dame a tu hijo para que lo comamos, ella lo escondió». 2 Reyes 6:28-29. Este pasaje, uno de los más oscuros y perturbadores de la Biblia, se sitúa durante el asedio de Samaria por parte de Ben-Hadad, rey de Aram. La ciudad estaba rodeada, y los habitantes estaban completamente aislados, lo que llevó a una hambruna tan extrema que las personas comenzaron a tomar medidas desesperadas para sobrevivir. El relato nos lleva al momento en que una mujer acude al rey de Israel buscando justicia. Le cuenta cómo, en su desesperación, había hecho un acuerdo macabro con otra mujer. Sacrificarían y comerían a sus propios hijos para sobrevivir. Ella cumplió su parte del trato y sacrificó a su hijo. Pero la otra mujer, al día siguiente, escondió al suyo. Este acto de traición es lo que la lleva a buscar la intervención del rey. El impacto de este relato no radica solo en la brutalidad de los hechos, sino en lo que simboliza la degradación moral y espiritual de un pueblo que, alejado de Dios, cae en un nivel de desesperación indescriptible. El rey, al escuchar la historia, se rasga las vestiduras en señal de dolor y desesperación, revelando que también llevaba puesta una tela de cilicio debajo de su ropa, lo que indicaba un estado de luto y penitencia. Sin embargo, en lugar de buscar a Dios como solución, culpa al profeta Eliseo y busca matarlo, mostrando su ceguera espiritual y su incapacidad para liderar al pueblo hacia el arrepentimiento. El contexto de este evento muestra el cumplimiento de las advertencias de Dios sobre lo que sucedería si Israel persistía en la idolatría y el pecado. En Deuteronomio 28:53, Dios había advertido que la desobediencia traería consecuencias terribles, incluso el extremo de que las personas recurrirían al canibalismo durante los asedios. Este pasaje es una prueba de cómo el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también lleva a la degradación de la sociedad. A pesar de lo oscuro de esta historia, hay un destello de esperanza en los capítulos siguientes. Dios, a través del profeta Eliseo, interviene y libera a la ciudad al provocar la retirada del ejército arameo de manera milagrosa, poniendo fin a la hambruna. Esto nos recuerda que incluso en los momentos más desesperados, Dios sigue siendo capaz de traer restauración y salvación. La historia de las madres sacrificando a sus hijos durante el asedio de Samaria es profundamente perturbadora, pero sirve como una advertencia sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. Número 9. La muerte de los testigos del arca, 1 Samuel 6. Pero Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hirió a 70 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había causado una gran mortandad. Este impactante relato ocurre después de que el arca de la alianza, el símbolo sagrado de la presencia de Dios, había sido capturada por los filisteos durante una batalla contra Israel. Los filisteos, tras experimentar múltiples plagas y calamidades que atribuían a tener el arca en su territorio, decidieron devolverla a Israel, reconociendo el poder del Dios de Israel. El arca fue enviada a Bet-Semes, una ciudad israelita, donde fue recibida con alegría y sacrificios de gratitud. Pero la celebración pronto se convirtió en tragedia. Algunos hombres de Bet-Semes, en un acto de irreverencia y curiosidad, miraron dentro del arca, violando las estrictas instrucciones de Dios sobre cómo debía tratarse este objeto sagrado. Como resultado, Dios hirió a 70 de ellos, según algunas traducciones, incluso más, causando gran conmoción y luto en la comunidad. El arca de la alianza no era un objeto común,
Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia entre su pueblo y estaba asociada con su santidad absoluta. En Números 4:20, Dios había dado instrucciones claras de que nadie, excepto los levitas designados, podía acercarse o mirar dentro del arca, y hacerlo significaba la muerte. Este episodio destaca la importancia de respetar la santidad de Dios y no tomar a la ligera su presencia. El impacto de este evento es doble. Primero, subraya la seriedad con la que Dios trata la irreverencia hacia lo sagrado. No era un simple castigo, sino una lección poderosa para recordar a Israel que la santidad de Dios no podía ser violada sin consecuencias. Segundo, muestra cómo incluso el pueblo de Dios podía caer en la falta de respeto y desobediencia cuando olvidaban el temor reverente que debían tener hacia Él. Número 10. El tormento de Job. Job 1:42. Entonces el Señor dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre intachable y recto, que me teme y se aparta del mal. Job 1:42. El tormento de Job es una de las historias más desgarradoras y a la vez profundas de la Biblia. Job es presentado como un hombre justo y devoto, bendecido con riquezas, una gran familia y una vida de prosperidad. Sin embargo, en un giro dramático, su fe es puesta a prueba cuando Satanás desafía a Dios, argumentando que Job solo es fiel porque ha sido bendecido con abundancia. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero con una condición: no puede quitarle la vida. Lo que sigue es una serie de calamidades que devastan por completo la vida de Job. Pierde a sus hijos, su ganado y sus riquezas en un solo día, y poco después es afligido con llagas dolorosas en todo su cuerpo. Job, quien había sido un hombre admirado, se encuentra sentado en cenizas, rascándose con un trozo de cerámica para aliviar su sufrimiento, mientras su esposa, desesperada, le dice: «Maldice a Dios y muérete». En medio de su tormento, Job recibe la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. En lugar de consolarlo, comienzan a acusarlo, sugiriendo que su sufrimiento debe ser el resultado de algún pecado oculto. Job defiende su inocencia, aunque también comienza a cuestionar a Dios, preguntando por qué un hombre justo debe sufrir tanto. La tensión emocional del relato crece cuando Job clama a Dios por respuestas, pero parece recibir silencio. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino, no con explicaciones directas, sino con una serie de preguntas que destacan su poder y soberanía. Dios le muestra a Job la inmensidad de su creación y le recuerda que su sabiduría está más allá de la comprensión humana. Job, confrontado con la grandeza de Dios, se humilla y reconoce su limitada perspectiva. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Lo sorprendente de esta historia es que, al final, Dios restaura todo lo que Job había perdido, incluso duplicando sus bendiciones. Job recibe una nueva familia, más riqueza y una larga vida. Pero el verdadero mensaje no está en la restauración material, sino en la transformación espiritual de Job y en la lección sobre la fe y la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento. Número 11. La historia del profeta Elías y los profetas de Baal, Primera Reyes 18. El Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Primera Reyes 18. En uno de los momentos más dramáticos del Antiguo Testamento, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal a una confrontación espiritual en el Monte Carmelo. El contexto es una época de idolatría y crisis espiritual en Israel, liderado por el malvado rey Acab y su esposa Jezabel, quienes habían promovido la adoración al dios pagano Baal, alejando al pueblo del verdadero Dios.
Elías, el único profeta de Dios que quedaba en pie frente a 450 profetas de Baal, propone un desafío. Cada grupo preparará un sacrificio, pero sin encender fuego. En lugar de eso, invocarán a sus respectivos dioses para que envíen fuego del cielo. El Dios que responda enviando fuego, dice Elías, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal comienzan primero. Desde la mañana hasta la tarde gritan, danzan y se hieren a sí mismos con cuchillos en un intento desesperado de que su Dios responda. Elías, en un momento irónico, incluso se burla de ellos, sugiriendo que tal vez Baal está durmiendo o demasiado ocupado para responder. Sin embargo, no ocurre nada. Entonces llega el turno de Elías. Él repara el altar del Señor, coloca el sacrificio y para aumentar el dramatismo, ordena que viertan agua sobre el sacrificio y la leña hasta que todo esté completamente empapado y el agua llene una zanja alrededor del altar. Luego, Elías ora a Dios, pidiéndole que demuestre que Él es el verdadero Dios y que está llamando al pueblo de Israel de vuelta a sí. En respuesta, fuego del cielo desciende y consume no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo alrededor. El pueblo, al ver este milagro, cae rostro en tierra y clama, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías, con la autoridad divina, ordena la ejecución de los profetas de Baal, poniendo fin a su influencia corrupta. Este evento no solo muestra el poder absoluto de Dios sobre los falsos dioses, sino también su deseo de redimir a su pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Lo impactante de esta historia es cómo Dios demuestra su poder en un momento de crisis espiritual, utilizando a un solo hombre que confió plenamente en él. La escena en el Monte Carmelo nos recuerda que, incluso cuando parecemos estar en minoría, Dios es más que suficiente para vencer cualquier oposición. Número 12. La obliteración de Sodoma y Gomorra. Génesis 19. Entonces el Señor hizo llover azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos. Así destruyó aquellas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y la vegetación de la tierra. Génesis 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más conocidos y al mismo tiempo más impactantes de la Biblia. Estas dos ciudades eran conocidas por su corrupción, maldad e inmoralidad, tanto que su pecado llegó a clamar ante Dios. En respuesta, envió a 2 ángeles a investigar la situación y rescatar a Lot, sobrino de Abraham, quien vivía en Sodoma. Antes de la destrucción, Abraham intercede por las ciudades, pidiéndole a Dios que no las destruya si encuentra personas justas en ellas. Dios, en su misericordia, promete no destruirlas si encuentra al menos 10 justos. Sin embargo, no los hay, y el juicio se vuelve inevitable. La noche antes de la destrucción, los ángeles visitan la casa de Lot y, en un giro oscuro de la historia, los hombres de la ciudad rodean la casa exigiendo que se les entregue a los visitantes para abusar de ellos. Este acto muestra la gravedad del pecado en Sodoma, que no se limitaba a la inmoralidad sexual, sino también a la violencia, la arrogancia y la falta de compasión, como se menciona en Ezequiel 16, 49 a 50. Los ángeles ciegan a los hombres de la ciudad y ordenan a Lot que huya con su familia, advirtiéndoles que no miren atrás. Al amanecer, el juicio de Dios se desata. Un fuego abrasador acompañado de azufre desciende del cielo y destruye completamente las ciudades, la llanura circundante, a sus habitantes y toda la vegetación. En medio de la huida, la esposa de Lot desobedece las instrucciones, mira atrás y se convierte en una estatua de sal, simbolizando las consecuencias de desobedecer a Dios incluso en un momento crítico. Este evento no solo es un relato de destrucción, sino también de advertencia y misericordia.
La corrupción de Sodoma y Gomorra no solo era moral, sino que representaba una rebelión total contra los principios de justicia y bondad de Dios. La intervención de los ángeles y la salvación de Lot y su familia destacan que, incluso en medio del juicio, Dios muestra gracia a los justos. Número 13. Las plagas de Egipto. Éxodo 7-12. Extiende tu mano sobre Egipto para que venga la plaga sobre su tierra, y habrá sangre, ranas, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Éxodo 7-12. El relato de las 10 plagas de Egipto es uno de los episodios más dramáticos y sobrenaturales de la Biblia. Este evento narra cómo Dios intervino directamente para liberar a los hebreos de la esclavitud en Egipto, enfrentándose al faraón, quien obstinadamente se negaba a dejarlos ir. Cada plaga no solo era un castigo, sino un mensaje claro al faraón y a todo Egipto de que el Dios de Israel es el único verdadero, muy por encima de los dioses egipcios que ellos adoraban. La primera plaga convirtió el río Nilo en sangre, el corazón de la economía y la vida de Egipto, simbolizando el juicio contra su confianza en el río y en los dioses relacionados con él. Luego vinieron las ranas, que invadieron cada rincón del país, desde las casas hasta las camas, humillando a los dioses egipcios asociados con la fertilidad. Las siguientes plagas fueron los piojos, que afectaron la comodidad y limpieza, y las moscas, que hicieron insoportable la vida en las ciudades. Con cada plaga, el faraón endurecía más su corazón, aunque sus magos y sacerdotes empezaron a admitir que esto era el dedo de Dios. La quinta plaga, que trajo la muerte del ganado, golpeó directamente la economía de Egipto y mostró la vulnerabilidad de sus dioses protectores. Después llegaron las úlceras, que afectaron a las personas y los animales, y el granizo, que destruyó cultivos y mató a quienes no buscaron refugio, revelando la advertencia de Dios antes de cada juicio. Las langostas llegaron después, devorando lo poco que quedaba tras la tormenta de granizo, dejando a Egipto en una crisis alimentaria sin precedentes. La penúltima plaga fue la más simbólica de todas, tinieblas totales durante 3 días. Esto no solo paralizó al país, sino que fue un golpe directo contra Ra, el dios del sol, mostrando que solo Dios tiene poder sobre la luz y las tinieblas. Finalmente, llegó la 10ª plaga, la más devastadora, la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde los hijos de los nobles hasta los de los esclavos. Sin embargo, los hebreos fueron protegidos mediante un acto de fe, marcando las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, un acto que sería una imagen del sacrificio redentor de Cristo en el Nuevo Testamento. Lo más impactante de este relato es cómo combina la justicia y la misericordia de Dios. A través de las plagas, Dios no solo muestra su poder sobre Egipto y sus dioses, sino también su fidelidad a las promesas hechas a su pueblo. A pesar de los juicios, el faraón no se arrepintió hasta que el dolor de la última plaga fue demasiado grande. Incluso entonces, su arrepentimiento fue temporal, lo que lo llevó a perseguir a los hebreos después de liberarlos. Las plagas de Egipto no solo son una historia de liberación, sino una advertencia de que Dios siempre cumple su propósito. Muestran la gravedad del pecado, la urgencia del arrepentimiento y el poder absoluto de Dios sobre toda la creación. Número 14. El diluvio de Noé, Génesis 6-9. Y el Señor dijo a Noé: «He decidido acabar con toda la humanidad, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Yo voy a destruirlos junto con la tierra». Génesis 6:9. El relato del diluvio es uno de los eventos más conocidos y a la vez más solemnes de la Biblia. Es una historia de juicio, pero también de gracia.
Según el relato en Génesis, la humanidad había alcanzado niveles extremos de maldad y corrupción. La violencia y el pecado habían contaminado tanto la tierra que Dios, en su justicia, decide traer un juicio universal en forma de un diluvio que destruiría todo ser viviente. Pero en medio de este juicio, Dios muestra su misericordia al elegir a Noé, un hombre justo, para preservar a la humanidad y las criaturas vivientes. Dios le da instrucciones precisas a Noé para construir un arca, un enorme barco que sería el refugio para él, su familia y una pareja de cada especie de animales. La construcción del arca es un acto de obediencia radical, ya que Noé confía en la advertencia de Dios, a pesar de que probablemente nunca había visto algo como un diluvio de esa magnitud. Durante este tiempo, Noé también sirve como un predicador de justicia, aunque su mensaje es ignorado por sus contemporáneos. Cuando llega el día, las lluvias comienzan a caer y las fuentes de los abismos se abren, inundando la tierra por completo. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio cubre todo, incluso las montañas más altas, aniquilando a toda forma de vida fuera del arca. Este evento no solo muestra la severidad del juicio de Dios, sino también la profundidad de la corrupción humana que lo hizo necesario. Después del diluvio, las aguas finalmente retroceden y el arca descansa en el monte Ararat. Noé y su familia salen del arca, junto con los animales, para comenzar de nuevo. Dios establece un pacto con ellos, prometiendo que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios pone un arco iris en el cielo, un símbolo eterno de su promesa y misericordia. El diluvio de Noé es una historia que combina elementos de juicio, obediencia y redención. Por un lado, nos muestra la seriedad del pecado y la justicia de Dios, quien no puede ignorar la maldad. Por otro lado, destaca la gracia y la oportunidad de salvación que Dios ofrece a quienes caminan en obediencia y fe. Noé y su familia representan a aquellos que escuchan la voz de Dios y actúan con fe, incluso cuando el mundo entero está en contra. Número 15. Jonás y el pez gigante. Jonás 1-2. El Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, quien estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. La historia de Jonás es una de las más fascinantes y simbólicas de la Biblia. Este profeta recibe un mandato claro de Dios: ir a la ciudad de Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás decide huir en dirección contraria, tomando un barco hacia Tarsis, tratando de escapar de la presencia de Dios. Mientras Jonás está en el barco, Dios envía una tormenta violenta que amenaza con hundirlo. Los marineros, aterrorizados, claman a sus dioses y lanzan al mar la carga para aligerar la nave. Cuando descubren que Jonás es la causa de la tormenta, porque él mismo admite que está huyendo de Dios, lo lanzan al mar a petición suya. En ese momento, la tormenta se calma y los marineros temen y reconocen al Dios de Jonás. Es aquí donde ocurre uno de los eventos más impactantes y simbólicos. Un pez gigante, preparado por Dios, se traga a Jonás. Dentro del pez, Jonás pasa 3 días y 3 noches, tiempo que utiliza para reflexionar, arrepentirse y orar a Dios. Su oración, registrada en el capítulo 2, es un clamor desde la profundidad de su angustia, donde reconoce la soberanía de Dios y su poder para salvar. Al final, el pez lo vomita en tierra firme, dándole una segunda oportunidad para cumplir el mandato divino. La historia de Jonás y el pez gigante es más que un relato sorprendente. Está cargada de simbolismo y enseñanzas. Representa el costo de la desobediencia y la gracia de Dios al brindar nuevas oportunidades.
El tiempo que Jonás pasa en el vientre del pez también es visto como un paralelo profético a los 3 días que Jesús pasó en la tumba, como él mismo lo menciona en Mateo 12:40. El hecho de que Dios utilice un pez gigante para salvar y corregir a Jonás destaca su control sobre toda la creación. A pesar de su desobediencia inicial, Jonás es restaurado y enviado nuevamente a cumplir su misión. Esto nos muestra que aunque tratemos de huir de los planes de Dios, Él puede usar incluso las circunstancias más inusuales para llamarnos de vuelta a su propósito. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Nos encantaría que lo compartas en los comentarios. Este espacio es para que podamos conversar, reflexionar juntos y aprender unos de otros. Tus opiniones son importantes y ayudan a enriquecer esta comunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Y recuerda, en pantalla ahora aparecerán 2 videos más especialmente seleccionados para ti. Haz clic en ellos para seguir explorando los misterios y las maravillas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Amén.